En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. El pasaje del Evangelio que hoy se nos presenta para nuestra reflexión es la continuación del discurso de despedida del Señor Jesús, el cual se sitúa en el contexto de la última cena. En este discurso, que a la vez se muestra con un lenguaje que podemos considerar enigmático por las palabras y frases que presenta, es también un medio para revelar futuros acontecimientos que vivirán los discípulos, y al mismo tiempo, sobre todo, contiene promesas que se hacen realidad después de la resurrección del Señor Jesús. Yo pediré al Padre y les dará otro paráclito, nos dice en San Juan 14, versículo 16. No les dejaré huérfanos, volveré a ustedes, nos menciona en San Juan capítulo 14, versículo 18. Estas promesas, podemos decir, buscaban anidarse en los corazones de los discípulos, los cuales seguramente ante la muerte del Señor Jesús se iban a sentir solos y abandonados, como náufragos en medio del océano, como alguien dentro de un pozo y sin la esperanza de poder salir, como quien ya no espera nada de la vida, porque no tendrá fe en que puede darle algo para vivir de una manera diferente. Los discípulos, podemos afirmar, estaban muy unidos al Señor Jesús, habituados a vivir con Él, a escuchar sus palabras, a sentirse amados y a ser amigos, por lo que su muerte les iba a dejar un hueco enorme en su interior, que generaría soledad y posiblemente la pérdida de fe en quien había sido su Señor, su Maestro, su compañero de vida y de camino durante los últimos 3 años, y en quien también, ¿por qué no decirlo?, habían depositado sus sueños, ilusiones y hasta sus pretensiones. Pero también, más allá de todo esto, sin lugar a dudas experimentarían sentimientos de orfandad. Por ello les invito a que hagamos nuestros estos sentimientos y estas experiencias. Quedarse sin padre o sin madre es un dolor que se asemeja a un corte profundo y total con las raíces de un árbol, que es nuestra propia vida y por tanto con la propia historia que nos precede. Y quien ha perdido un padre o una madre, sobre todo siendo niños, experimenta hasta cierto punto la lejanía y el abandono de un amor, de una caricia, de una mirada, de un gesto que no volverá a experimentarse de la misma manera con otras personas. Cuánta añoranza y nostalgia surge ante la muerte de un ser amado. Cuánta desolación se genera en nuestro corazón ante el desarraigo de lo inevitable. Pienso que cada uno de nosotros de alguna u otra manera hemos vivido la experiencia de la orfandad, cuando por alguna razón o circunstancia hemos perdido algo que amábamos o que pensábamos que era nuestro. Esto en todos los niveles, aunque no signifique quedarse como un vacío en nuestro corazón, cada pérdida representa un hueco nuevo en nuestro interior. Desde perder un amigo, un maestro, un compañero, inclusive abandonar un ideal, un sueño, un proyecto, o algo tan banal como perder un partido de fútbol. Por ello entonces, delante de los discípulos se cernía un tiempo de soledad, de incomprensión, de sentirse inclusive sin la presencia de Dios. Ya en este discurso de despedida se empieza a oler la fragancia de la perspectiva dolorosa de la separación y un final donde también los discípulos iban a experimentar en carne propia aquel grito del Maestro en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es un drama triste y desolador este que les describo. Sin embargo, las palabras del Señor Jesús en este discurso van en sentido contrario. Les hace una promesa, la cual no es una promesa vacía,
sino que en su contenido es la esperanza que se funda y que se avala en el ejemplo de vida del Señor Jesús. Recordemos que los discípulos habían sido testigos de sus obras, de sus milagros, de sus curaciones. Habían comprobado la divinidad hecha carne en el poder que había manifestado en múltiples ocasiones, inclusive siendo testigos de cómo había devuelto a la vida al hijo de la viuda de Naín o a su amigo Lázaro. Por tanto, había razones válidas para creer en sus palabras, para creer en sus promesas. Sin embargo, seguramente, hasta este momento, los discípulos no comprendían estas palabras ni las promesas del Señor Jesús. Su entendimiento no estaba preparado para contemplar el futuro que les esperaba y el cumplimiento de estas promesas, las cuales ya también se habían dicho por medio de los profetas. Era algo que ellos como judíos constantemente sabían lo que habían dicho los profetas para esperar al Mesías, las características del Mesías. Por eso el Señor Jesús les dice, aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Lo podemos leer en Juan 14, versículo 20. Decirles entonces, aquel día, significaba el tiempo propicio de una grande intervención divina, que sin duda es el tiempo que vendría después de la resurrección. Porque solo en este tiempo del Señor Jesús resucitado es que comprenderán el significado de sus palabras y promesas. Solo en ese tiempo ellos mismos, los discípulos, comprobarán de primera mano que las promesas se cumplen, que tienen un Dios que es fiel y que cumple lo que promete. Ahora bien, hoy nosotros hacemos una interpretación bíblica de lo ya sucedido, de estas palabras que fueron promesa, pero que se cumplieron en los discípulos. Lo podemos leer y contemplar sobre todo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y podemos caer en la tentación de verlo como simple historia. Sin embargo, son realidades que se siguen cumpliendo en nosotros, en ti, en mí, en toda la iglesia. Porque en nuestra persona, a raíz especialmente del bautismo que hemos recibido, hemos abierto las puertas de nuestras vidas para que el Espíritu de Dios habite en nosotros. Fíjense qué grande bendición y qué gran tesoro tenemos. Así como los discípulos iban a tener experiencia del Señor Jesús resucitado y de su presencia entre ellos por medio de su Espíritu, también nosotros la tenemos y la podemos seguir teniendo por medio de los sacramentos, ya que en cada uno de ellos el Señor Jesús se sigue haciendo presente, real, vivo y verdadero. Su Espíritu nos lleva a la contemplación de estas realidades. Pero también en nuestro diario vivir podemos invocar la presencia del Espíritu Santo, para que sea Él nuestro huésped del alma, quien nos guíe, quien nos lleve de la mano, quien nos dé las palabras necesarias en el momento oportuno, que nos ayude a hacer el bien, que nos ayude a vivir santamente. Por ello también el Señor Jesús, podemos leer en San Juan 14, 19, que les dice, el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo y también ustedes vivirán. Esta es la realidad, mis queridos hermanos y hermanas, del Señor Jesús resucitado. Es la realidad también del discípulo que resucita a una nueva vida y puede ver y puede vivir realmente en la gracia de la resurrección. En ese sentido se entiende que todo este discurso es la presencia nueva del Señor Jesús en sus discípulos, ya que estará junto con ellos por medio de su Espíritu y jamás los dejará solos, jamás se irá de su presencia. Curiosamente, el concepto paráclito es un término jurídico que hace referencia a la figura que en los procesos judiciales se ponía a un lado del imputado y llevaba adelante la defensa. Paráclito se traduce como defensor
o abogado. Pero más allá, dice literalmente que significa abogado que no abandona a su cliente, abogado que está siempre al lado de su cliente. Es decir, con esto el Señor Jesús les indicaba a sus discípulos también su presencia perenne, su cercanía íntima, su confianza única, su modo de estar al lado de ellos y de ayudarles en lo que necesitaran. Que en definitiva jamás iba a abandonarlos, siempre estaría con ellos y por tanto que no serían huérfanos. Siempre, en todo momento y lugar, estaría al lado de ellos acompañándolos. Entonces, estas palabras y promesas del Señor Jesús vienen a cambiar la perspectiva del dolor y del sufrimiento a un nuevo camino de alegría, de serenidad, de paz y de felicidad. Pero aunado a esto, también es un don que Dios da gratuitamente para que tengamos la capacidad de amar aún más y que en ese amor que nos dona podamos poner en práctica sus mandamientos, los cuales son signo de que verdaderamente estamos amando como se debe. No olvidemos que al inicio del pasaje evangélico de hoy se nos dice: si me aman, guardarán mis mandamientos. Juan 14:15. Y al cierre del mismo pasaje, el Señor Jesús nos dice: el que tiene mis mandamientos y los lleva a la práctica, ese es el que me ama. Y el que me ame será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. San Juan capítulo 14, versículo 21. Estas frases no son de ninguna manera un condicionamiento que nos pone el Señor Jesús para amar o para amarlo. Es más bien el camino que nos ofrece para realmente saber si amamos verdaderamente. Y de ese modo no confundir el amor con algo que no es, sino identificarnos con el verdadero amor. Que se note que amamos, que se note que nuestro amor no es algo ficticio o aparente, ya que el amor verdadero es algo concreto, algo que se puede palpar. Y los mandamientos, mis hermanos y mis hermanas, son manifestación real, palpable y concreta de nuestro amor a Dios, pero también de nuestro amor al prójimo y a nosotros mismos. Esta será otra tarea del Paráclito, del Defensor, del Consolador, del Abogado, que tenemos siempre a nuestro lado, El Espíritu de Dios sin duda conoce el sufrimiento de quien se siente solo y abandonado y sabe la dificultad que se tiene para amar cuando nos experimentamos en la tristeza y en la angustia. Sabe que es difícil amar con estas situaciones. Pero el Espíritu de Dios se adentra hasta lo más íntimo de nosotros, allí donde las heridas profundas no nos dejan ser felices en el amor. Y desde ahí nos va dando la medicina más adecuada, no aquella que viene con solas palabras de consolación, sino más bien con la certeza clara de la presencia de Dios en nosotros, y por tanto que nos indica que no estamos desamparados y no vivimos como huérfanos sin padre. En otras palabras, el Espíritu de Dios nos indica que podemos amar y amar como el Padre nos ama por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Un amor que se dona, un amor que se desgasta, que es capaz de dar la vida. Un amor que se manifiesta en las personas que viven en el Espíritu de la verdad, que se les nota en el rostro, en sus actos, en su modo de vivir. En fin, mis hermanos y mis hermanas, nos vamos preparando para finalizar este tiempo de Pascua. El próximo domingo celebraremos la Ascensión del Señor y en 2 semanas más, Pentecostés. Pidamos a Dios que nos conceda seguir resucitando diariamente en nuestras vidas para que junto con Él manifestemos al mundo el amor tan grande que nos tiene. El amor tan grande que nos tiene Dios y que somos capaces de amarlo a Él, pero también amar a nuestros semejantes.
Como cada fin de semana, te pido que le des me gusta al video, que le des me gusta al canal, que lo compartas con tus semejantes. Dios te bendiga, paz y bien.